aprovechando el 20 de noviembre, una fecha que tradicionalmente se recuerda como un aniversario más de la Revolución Mexicana en nuestro México lindo y querido, aquí frente a uno de estos artefactos que, bueno, pues lo único que hacen esto es matar gente, ¿verdad? Porque no son hechos para otra cosa, sino para destruirnos entre nosotros mismos. Pero bueno, yo les voy a hablar hoy de las 10 razones por qué 10 razones históricas por qué la Revolución Mexicana fue un hecho negativo para nuestro México. No considero un hecho positivo, es algo que no nos lo dicen y que nunca nos lo enseñaron en las escuelas. Siempre nos han dicho que fue un hecho maravilloso y que vino a traer la paz y que vino a cambiar a nuestro México, cosa que no fue cierto de mi punto de vista. Después de 30 años que experimentamos de un gobierno con don Porfirio Díaz, que mantuvo la estabilidad política, desarrollo económico, vino la revolución a destruir muchas cosas. Y aquí les voy a decir 10 de esas razones. Bueno, la primera razón es la inestabilidad política. La Revolución Mexicana generó décadas de inestabilidad política con cambios frecuentes en el liderazgo, lo que dificultó la implementación de políticas coherentes, ¿verdad? Así tenemos, por ejemplo, pues que yo considero por ello que la revolución fue un golpe de Estado, ¿verdad? En el momento en que México se encontraba en lo más alto del desarrollo político y económico a nivel internacional. La guerra, fíjense bien, porque es un hecho negativo, la guerra duró 10 años, más de 10 años, llena de traiciones y pues gracias al hambre de poder de estos traidores o de poder de estos hombres, no todos, de algunos hombres de hambre de poder político y económico, ¿verdad? Hambres de dinero, ¿verdad? De los que pues para muchos, según los historiadores, los consideran héroes. En lo personal, algunos de ellos no son héroes, ¿verdad? Bueno, miles en este periodo de la supuesta revolución, miles de personas inocentes mexicanos murieron. Aproximadamente entre 3 millones a 3 millones y medio de personas murieron. Muchos, bueno, estaré hablándoles de estos detalles. Dicen que fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre en contra de un dictador. Eso es lo que nos dicen. En 30 años México tuvo estabilidad política, estabilidad social y estabilidad económica. Crecieron las escuelas, la industria, hubo inversiones en el petróleo, en las minas, ¿verdad? Desacuerdo más bien, el desacuerdo que hubo fue más bien por la edad avanzada de Porfirio Díaz, no porque hayan estado más malas cosas. Ya la edad avanzada de don Porfirio hizo que pues hubiera inconformidad social, ¿verdad? Y México pues porque México estaba en los primeros lugares del mundo y esto no te lo cuentan, esto no te lo dicen en las escuelas o no lo cuenta la historia en México, no nos lo dicen, ¿verdad? La revolución no acabó con Porfirio Díaz, porque eso era el objetivo, acabar con don Porfirio Díaz, según ellos. Bueno, tan pronto desapareció, en solo 6 meses. El conflicto comenzó, por ejemplo, don Porfirio Díaz, el 21 de mayo, o 21 de mayo de 1911, fíjense bien, él va Victoriano Huerta a Ciudad Juárez y él firma su renuncia, y en 6 días, ya en 6 o 4 días después del 21 de mayo de 1911, 4 días después, fue escoltado por el general Victoriano Huerta y Joaquín Chicano para trasladarlo al presidente Porfirio Díaz, o al expresidente ya, a la estación del ferrocarril, y donde lo condujeron a Veracruz. Y el 20 de junio ya estaba lejos, muy lejos de México. Se fue a residir a Francia y hasta su muerte, ¿verdad? Por allá en el 2 de julio de 1915 muere Porfirio Díaz en Francia. Bueno, ¿por qué tardó más de 10 años la revolución si en los primeros días ya había redocado al gobierno de Porfirio Díaz? Le digo, fue un golpe de estado que dieron, ya lo habían redocado. ¿Por qué duró tanto año? Esa es la pregunta. No te lo dicen tampoco. ¿Por qué duró más de 10 años la revolución? ¿Por qué? Si en 6 días ya lo habían derrocado, ¿verdad? La verdad es que todos estos supuestos revolucionarios, ¿verdad?, héroes de esa historia, querían beneficiarse, ¿verdad?, económicamente y obtener poder. Por eso luego después empezaron a pelear.
Y por eso la revolución está llena de traidores y de sangre. Una gran mentira que después de la caída de Porfirio Díaz iba a llegar el éxito, y pues que iba a haber el desarrollo para nuestro México, y al fin el pueblo mexicano pues iba a obtener la justicia, la libertad después de la revolución. Eso es lo que te dicen, pero hasta la fecha no ha habido eso, ¿verdad? En realidad el país estalló en una fuerte crisis económica. Desde ese entonces estalló una fuerte crisis económica y política, entre muchos conflictos entre estos grupos revolucionarios que tuvieron, y duró por lo menos unos 15 años, como les digo, más de 10 años. Y bueno, otra de las cosas negativas que tuvo también, que considero que es negativo la Revolución Mexicana, el impacto económico es negativo, ¿sí? La guerra y las luchas internas causaron daños significativos a la infraestructura y a la economía, afectando negativamente la estabilidad financiera, ¿verdad? Lo que más afectó fueron a los más pobres de nuestro México. Entre ellos, pues como les digo, 1,5 millones de personas fueron víctimas letales de este conflicto, ¿verdad? Que pues tristemente mucha gente, les digo, y bueno, también otros países se aprovecharon de esta situación, ¿verdad? También mucha gente en ese entonces pues emigró, dejó sus lugares, se fue a otros. Desde entonces la migración se asentó, se fue a otros lugares. Yo tengo, por ejemplo, aquí escrito de Nochistlán, Zacatecas, a Los Ángeles, California. Es una crónica de una familia transnacional de 3 generaciones. Aquí describo la emigración de mi abuelo. Él emigró, él se vino a trabajar aquí a Los Ángeles, al ferrocarril, en el año de 1925 por la situación económica de la crisis. Pero él nos habla, por ejemplo, mi bisabuelo estuvo... mi abuelo tenía 7 años cuando hubo la convención de Aguascalientes, allá por octubre de 1914, entre carrancistas, villistas y zapatistas. Mi bisabuelo, él se dedicaba a vender chicharrones, carne de puerco. Se iban en burro desde Nochistlán, Zacatecas, a Aguascalientes a vender sus cositas para traer de regreso comida de Aguascalientes para poder comer, de que no había ni comida. No, ese año no llovió, el 1914 a 1915 fue el hambre de la hambruna en México. Eso tampoco te lo cuentan, y eso fue gracias a que también a la supuesta revolución. Y esos son los impactos negativos que no te lo dicen, en las escuelas no te lo dicen, ¿verdad? Entonces aquí, después del exilio de Porfirio Díaz, siendo Madero presidente, fíjense, y Victoriano Huerta jefe de las tropas, al defender el Palacio Nacional, se puso, más bien, Francisco Madero mandó a Victoriano Huerta a defender el Palacio Nacional del ataque hecho por algunos generales, por ejemplo, el general Juan Manuel Madrogón y Bernardo Reyes, en el ataque hecho en la decena trágica, ¿verdad? Entonces Huerta aprovechó ese movimiento, esa rebelión, y en complicidad con Félix Díaz, sobrino del expresidente Porfirio Díaz, y el embajador de Estados Unidos, ¿verdad? Y es lo que les digo, Henry Wilson, se dio pues el pacto de la Ciudadela, como lo conocen, ¿verdad? Y bueno, pues esto para la embestida definitiva, y más bien para la derrota definitiva allí de Francisco y Madero en 1913, fíjense lo que ocurrió. Mediante un acuerdo, Victoriano Huerta se convirtió en el presidente de México. O sea, otro golpe de Estado, ¿verdad? Y entonces manda a matar, ya que Victoriano Huerta se hace presidente, y negociando acá en lo oscurito con esas gentes que les digo, e incluso con las manos de Estados Unidos ahí, pues manda a matar a Madero y al vicepresidente José Pino Suárez. Y también antes mandó matar al hermano del presidente Madero, a Gustavo A. Madero, porque él había descubierto el plan que ya tenía, y también lo mandó matar. Y bueno, durante su mandato instaló una dictadura militar, y después desbarató el Congreso de la Unión. Es una dictadura, y él no desbarató muchas cosas. Y bueno, este gobierno de Victoriano Huerta, después de Francisco Madero, duró de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914, ¿verdad? Bueno, ya
Después de allí surge Venustiano Carranza, ¿verdad? Y bueno, empieza junto con el gobernador de Sonora. Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila y el gobernador de Sonora era José María Montorena, el gobernador de Sonora. Y bueno, pues se van a luchar contra el usurpador ahora Huerta, fíjense. Entonces finalmente el 26 de marzo de 1913, un mes después, el magnicidio, hace o sea, mandan se proclama más bien pues el Plan de Guadalupe en Coahuila, el cual desconoce al general Huerta como presidente de México, desconocen a su gobierno, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas negativas de la Revolución Mexicana, estoy dándoles algunos datos porque hay muchísimas cosas, es la reforma agropecuaria, ¿verdad? Más bien agroproblemática, más bien la reforma agroproblemática. A pesar de sus intenciones, la reforma agraria resultó en divisiones de tierras a menudo poco eficientes, lo que afectó a la producción agrícola. También la violencia, como les decía, la violencia generalizada, el conflicto armado llevó a periodo de violencia generalizada con consecuencias devastadoras para la población de México y la población civil, afectando pues la seguridad y el bienestar social, ¿verdad? Como les estaba comentando, cuando, bueno, derrotan a Huerta, ¿verdad? Voy a hablarles un poquito. ¿Quién era Victoriano Huerta? Él era originario de Colotlán, Jalisco, y él nació en 1850. Era un hombre muy calculador y muy traicionero, le decían el Chaca, era malo, de veras de malo. Y bueno, pues cuando lo derrotaron, y bueno, esto tuvo que ver con son otras historias que voy a hacer con la toma de Zacatecas, por ejemplo, que lo hizo Francisco Villa, Felipe Ángeles. Ahí derrotaron a Victoriano Huerta y lo hicieron correr, ¿verdad? Se fue al exilio, al Paso, Texas, allá en 1916, huyó para allá. Más bien murió en el exilio allá en Texas. En 1916 muere Huerta, porque la toma de Zacatecas fue el 23 de junio de 1914, ¿verdad? Bueno, pues años más tarde, ¿qué pasó después de esto? Años más tarde Zapata fue traicionado también por Venustiano Carranza. Después de que estaban juntos Venustiano Carranza y Villa para derrotar a Huerta, pues Carranza traiciona a Zapata. Pero fíjense de lo que les decía de las traiciones. Traiciona a Zapata y lo manda a matar con uno de sus pistoleros, era Jesús Guajardo, y lo mandan matar allá en la hacienda de Chinameca, lo traicionan, y Emiliano Zapata pues allí fue asesinado. Emiliano Zapata de 1911 a 1916 construyó un ejército. Él tenía su ejército que, bueno, más bien estaba por los estados de Morelos y el sur de México. Y el 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, las tropas de Guajardo pues lo asesinan a Zapata, lo invitaron a un convivio y pues ahí lo asesinaron, fíjense. Bueno, pues entonces ya de allí Venustiano Carranza fue traicionado también porque convocó a elecciones en 1920 y en lugar de apoyar a Álvaro Obregón también, fíjense cómo van las cosas, respalda a Ignacio Bonilla. Él dijo: voy a poner a un ciudadano del pueblo, ya no un militar, supuestamente para dejarlos evitar lo que les digo que se venía dando, tantas traiciones y tantos conflictos con los generales. Dijo: vamos a agarrar a una gente del pueblo, ¿verdad?, para a ver si cambia la situación de México. Entonces Obregón se inconforma y redacta el plan de Agua Prieta y hace un golpe de estado también Obregón, ahora en contra de Carranza. O sea, fíjense, Madero hizo un golpe de estado, no Madero, pues los grupos de ellos, que así fue un golpe de estado contra Porfirio Díaz. Y luego después Huerta da un golpe de estado contra Madero. Y luego después Carranza y ellos, bueno, allí ya entran más revolucionarios, desconocen porque era un usurpador Huerta, lo quitan, y luego ya llega Carranza al poder, y luego ya Obregón le da un golpe de estado a Carranza, fíjense. Entonces Carranza salió de la Ciudad de México avanzando, iba con rumbo a Veracruz, y cuando iba avanzando en el tren, ahí por el estado de Puebla, pues el mismo Jesús Guajardo que él mismo había mandado matar pues Carranza a Zapata, el mismo Jesús Guajardo el caballo de donde iba Carranza, mataron el caballo, Carranza logró escapar de allí y bueno, hubo pues
ahí se salvó, pero finalmente Carranza se va a esconder a refugiar, no alcanzó, no lo dejaron llegar a Veracruz, en la sierra de Puebla, por allá, y bueno, así llegó. Lo fue descubierto y por ejemplo en una casa, en una madrugada, el 21 de mayo de 1920, el general Rodolfo Herrera, al mando, pues era mandadero de Álvaro Obregón, pues asesinan a Carranza. Estaba durmiendo en un jacal y ya lo asesinan allá, todo abandonado. Entonces, fíjense cómo han sido las cosas. Otro dato que considero que es negativo de la Revolución Mexicana es el debilitamiento de las instituciones, ¿sí? La revolución debilitó las instituciones existentes, dificultando la consolidación de un sistema político económico sólido en los años posteriores, ¿verdad? Hasta la fecha no lo ha habido. La polarización social, ha habido las diferencias ideológicas y sociales se agudizaron durante la revolución y generaron tensiones persistentes, afectando las relaciones entre distintos personas, en la sociedad, entre la sociedad, ¿verdad? También otra de las cosas negativas que tenemos de la herencia de la revolución es la intervención extranjera. La revolución atrajo atención de potencias extranjeras como Estados Unidos. No nos han dejado solos, exacerbando las tensiones y complicando la búsqueda de soluciones internas, porque no le convenía que México se desarrollara ni que había paz, como sí la tuvo durante el porfiriato. Porfirio Díaz tenía una mente en grande, era visionario. Entonces hay que mantener a México no unido, ¿verdad? Bueno, otro punto negativo de la supuesta revolución es el desplazamiento de la población que les he venido comentando. La violencia y los conflictos obligaron a muchas personas a abandonar sus hogares, generando desplazamientos masivos y problemas sociales adicionales. La ausencia, también otro punto negativo, la ausencia de cambios estructurales profundos, porque no se ha podido, porque no ha habido acuerdos. Está dividido, desunido los líderes que llegan al gobierno. A pesar de los esfuerzos, la revolución no logró implementar cambios, ¿sí? No logró implementar cambios estructurales significativos en las áreas clave como la educación y la salud. ¿Cómo estamos? Mal, ¿verdad? Entonces, la persistencia de desigualdades es otro punto negativo de la revolución. Persisten desigualdades sociales. Aunque se busca la equidad, persistieron desigualdades socioeconómicas que continuaron afectando el desarrollo a lo largo a un largo plazo de México, ¿sí? O sea, casi creo que hasta la fecha tiene esos impactos negativos, por eso estamos como estamos. Estas razones, ¿verdad? Pues experimentan perspectivas críticas sobre la Revolución Mexicana, y es importante reconocer que hay diferentes interpretaciones de este periodo de la historia. Yo lo respeto, ¿verdad? Les decía, el resultado de la revolución pues fue acabar con Porfirio Díaz y bueno, esta revolución fue creada. ¿Qué fue lo que nos creó a la revolución ahorita? El análisis. Estamos que el 20 de noviembre, ¿no? ¿Qué nos ha dejado? Pues bueno, la revolución nos ha dado una herencia. Se creó después con producto de la revolución el Partido del Revolucionario Institucional. Primero el Partido Nacional Revolucionario, que vino a acabar con el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y qué significa esto? Que gobernó por más de 70 años, ¿verdad? Y es un partido lleno de fraudes, de devaluaciones del peso, de actos de corrupción, de asesinatos, etcétera. O sea, que ha seguido lo mismo que les he estado comentando. Entonces, para mí fue un proceso, un retroceso para México, que afectó el desarrollo en todos los niveles que se estaba logrando antes de la revolución, ¿verdad? Porque como que se paró ahí el desarrollo de México. Y pues nunca, estas cosas nunca te las dicen en la escuela. Te dicen, oh, como una maravilla, como una grandiosa la revolución. Y esto no te lo van a decir en la escuela, ¿verdad? Entonces, yo quise hacer esta reflexión, ¿verdad? En este día que supuestamente recordamos el aniversario de la Revolución Mexicana, que yo digo que fue un golpe de Estado que vino a frenar el desarrollo que teníamos en México. Y me paré enfrente aquí de este objeto que ustedes saben que para lo único que sirve es para matar gente.
para destruir la humanidad objetos de estos, ¿verdad? Entonces, la paz social, la paz de nosotros no va a venir de un líder político, no va a venir de un tratado, no va a venir de un pacto, no va a venir de un plan, la paz social o el desarrollo. La paz social de México y del mundo va a llegar cuando tú escribas un libro, cuando tú escribas una poesía, cuando escribas una canción, ¿verdad? Cuando tú cantes una canción, ¿sí? Cuando tú hagas un dibujo, ¿verdad? Esa manera va a llegar la paz. Cuando tú seas buen estudiante, cuando tú seas buen padre de familia, cuando seas un buen ciudadano, ¿verdad? Esa es la única manera que vamos a lograr la paz y evitar la guerra, no solamente en México o los conflictos sociales, sino en el mundo. La paz y la guerra es producto del egoísmo, ¿verdad? De la ambición y de la ignorancia, porque eso es lo que causa estas guerras y estos conflictos, la ambición, el egoísmo, la ignorancia. Entonces hay que ser buenas personas. Les digo, ponte a bailar como si nadie te estuviera viendo. Esa es la manera de traer la paz y ser felices. Aún con todos los problemas que hemos tenido, en México hay niños sonriendo, hay niños jugando, hay niños corriendo. Hay esperanza en el pueblo. Somos más. Así que hasta luego. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en Conectando Fronteras. Los espero la próxima con otra bonita historia de nuestro México lindo.